4 de diciembre. Santa Bárbara, Virgen y Mártir de Nicomedia, 235. Muy breve fue la carrera de Santa Bárbara. Créese que logró la palma del martirio el año 235, siendo como de 16 de edad. No por eso dejó de gozar en el correr de los siglos de inmensa y maravillosa popularidad, y aún en nuestros días se le venera con singular devoción en la iglesia entera. Pese a ciertas rivalidades, parece estar ya fuera de duda que Santa Bárbara nació, vivió y fue martirizada en Nicomedia, capital de Bitinia, hoy día Izmit, en Turquía asiática, y no en Heliópolis de Egipto o de Siria, y menos en Toscana. Los más autorizados documentos la proclaman descendiente del linaje real. A juzgar por varios breviarios y misales antiguos, descendía como María y Jesús de la raza de Jesé. Una crónica de los cartujos de Colonia dice que su madre era la primogénita de una romana llamada Repé y de Teófilo, hijo de Marcelo y nieto de Ágapo, rey que casó con Esther, hermosísima doncella judía, cuando la ruina de Jerusalén por Vespasiano y Tito. Su padre, Dioscoro, en griego, hijo de Júpiter, era un sátrapa hacendado, ferviente pagano, servilmente sometido al perseguidor Maximino. Los biógrafos pintan a la santa como doncella de rubia cabellera, en quien brillaban a la par la hermosura del cuerpo y las prendas del alma. Abraza el cristianismo. No era del agrado de Dioscoro que su hija se desposase tan joven con alguno de los señores que pretendían su mano. Por eso, y porque quería sustraerla al proselitismo de los cristianos, la encerró en un castillo donde, por otra parte, nada faltaba de lujo y bienestar que requería su noble condición. A todo ello añadió una magnífica piscina, cuya construcción vigiló él mismo muy de cerca, cuidándose hasta de señalar la orientación de las 2 ventanas que habían de dar paso a la luz. A más de todo esto, para asegurar en su hija el desenvolvimiento de las bellas prendas intelectuales que tanto halagaban su orgullo paterno, diole maestros muy afamados con quienes Bárbara estudió a los más célebres poetas, oradores y filósofos. El agudo ingenio de la doncella descubrió muy pronto lo absurdo de la doctrina pagana acerca de la pluralidad de los dioses. Con perspicacia acertó a distinguir entre aquellos burdos errores las verdades fundamentales de las tradiciones primitivas que le dieron noción del Dios único y soberano. Consciente asimismo de la nada de cuanto la rodeaba, no quiso seguir adorando aquellas falsas divinidades cuyo poder tanto le encarecía. Acuciada por esos vislumbres de fe, halló medio de hacer llegar un mensaje hasta el famoso Orígenes, para suplicarle que fuese a dar crecimiento en ella a aquellos felices gérmenes. Bárbara aguardó ansiosamente la respuesta del insigne doctor de Alejandría. Trájola un discípulo de Orígenes, a quien sin conocerle, recibieron en el castillo con muestras de respeto y grandes atenciones. Este acertó a preparar a la neófita para el bautismo sin que sus familiares se le estorbasen, por considerarle como a médico venido del extranjero para cuidarla. Es tradición digna de crédito que recibió este sacramento en circunstancias milagrosas. Jesucristo la favoreció también con su presencia y entregándole una palma y un anillo de oro, le dijo: «En nombre de mi Padre, vengo a desposarme contigo». Dícese que muchos de cuantos visitaron más tarde con fe aquella fuente milagrosa, hallaron en ella la curación de sus dolencias. Dioscoro estaba por entonces en país lejano, por haberle encargado el emperador que saliese al frente de una expedición militar. La nueva cristiana pudo así manifestar libremente su desdén a los falsos dioses, destruyendo y rompiendo los ídolos que llenaban sus habitaciones. Para dar fe de la firmeza de sus creencias, trazó un día la señal de la cruz sobre una columna de mármol con el pulgar de su mano derecha
y dícese que dicha señal quedó grabada en la dura piedra. También quedó visible en una losa la huella de su pie derecho. Aseguran sus biógrafos que era tal su amor a la Santísima Trinidad que obligó a los albañiles a que abriesen la tercera ventana de su piscina para así honrar a las tres divinas personas. Completamente despreocupada, gracias a aquella ausencia de su padre, entregábase la Santa Virgen con alegre libertad a sus ejercicios de devoción sin que nadie se lo estorbase. Su alma cándida y exuberante gozábase en aquel estado de cosas y aún le daba ocasión de vacar a obras de caridad. Regresa Dioscoro. Muchas transformaciones se habían llevado a cabo en el castillo para que no las echase de ver Dioscoro al regresar de la expedición. Supo que todo ello se había efectuado por mandato de su hija, por lo que le intimó a que le diese razón de su conducta. Bárbara aprovechó la ocasión para declararse cristiana y al mismo tiempo expuso ante su padre la vanidad del paganismo y la sublimidad de los misterios de la religión por ella abrazada. Díjole finalmente que las tres ventanas que daban paso a la luz de un mismo sol representaban a las tres personas de la Trinidad, única fuente de verdadera luz. Argumentaba la santa con tanta gracia y sencillez que su padre intentó primero la dulzura para apartarla del cristianismo. Propúsole honrosísimo matrimonio si volvía a abrazar la religión pagana. Respondióle Bárbara que prefería la incomparable hermosura de la virginidad, que estaba ya desposada con Cristo, que a él solo quería por esposo y que todas las coronas de la tierra juntas no valían tanto como la que esperaba recibir en el cielo. Enfurecióse Dioscoro y quiso inmolar inmediatamente su hija a los dioses. Con tan descabellada intención, desenvainó su espada contra ella, dispuesto a sacrificarla. Bárbara consiguió librarse y huyó inmediatamente del castillo. Fuéronsele a los alcances algunos criados, y al aproximarse a una gran roca, abrióse ésta para darle entrada a una cueva que le serviría de albergue. Así lo refieren sus biógrafos. Al parecer, unas zarzas ocultaban la boca del refugio. No resultó el escondite tan seguro como hubiera podido parecerle, pues llegados los emisarios de Dioscoro, descubriéronles un pastor el paradero de la santa, y allí se alzaron ellos en tropel. Apoderándose brutalmente de la fugitiva, ya que traían órdenes muy severas de aquel padre desalmado, molieronla a golpes y puntapiés, y arrastráronla por los cabellos, decididos a convencerla con tan inhumanas razones. Persuadidos de que nada lograrían, ni con amenazas, ni con promesas, condujéronla al pretor marciano, según les indicara el infame y criminal Dioscoro, a fin de que el juez legal procediese con ella y la juzgase conforme al rigor de las leyes, sin consideración de ningún género, en manos de los verdugos. Los edictos contra los cristianos eran inexorables. No obstante, el magistrado mostró al principio compasión de una víctima tan joven y delicada. Con ruegos y promesas, intentó apartarla de lo que él llamaba una superstición, mas como permaneciera inquebrantable, entrególa a los verdugos. 3 días duró el tormento, como para permitirle ofrecer parte del sacrificio a cada una de las personas de la Santísima Trinidad a las que tanto amaba. Azotáronla con inaudita crueldad, la arrastraron sobre tiestos rotos y la acostaron sobre las puntas de las espadas. Abrieron otra vez sus llagas con áspero cilicio y las avivaron con sal y vinagre. Quedó como muerta, y en ese estado la encerraron en oscuro y hediondo calabozo. Jesucristo se apareció a su desposada, curó sus heridas,
fortaleció su valor y le dio palabra de no abandonarla en aquella lucha por la fe. Trajéronla otra vez al tribunal de Marciano, el cual, viéndola sana y robusta, la incitó a que reconociese el poder de los dioses postrándose ante ellos. «¿Qué dices?», exclamó la santa. «¿Eres por ventura tan necio que te figuras que han obrado esta maravilla unas estatuas fabricadas por mano de hombre? No, no son ellas. El Hijo de Dios vivo es quien me ha curado, y todo lo padeceré gozosísima por su amor». «Puesto que se obstina en permanecer en su necedad», gritó Marciano, «suspendedla por los pies, rasgad sus costados con uñas de hierro y quemádselos con antorchas encendidas». Viendo que aún con estos nuevos tormentos se gozaba y sonreía la mártir, mandó que la golpeasen la cabeza con pesados martillos. Inútiles esfuerzos. Bárbara permanecía como abismada en Dios, a quien no cesaba de invocar, y sufrió sin quejarse que le arrancasen los pechos con tenazas. Finalmente determinaron ofender su honestidad, exponiéndola desnuda a las burlas del populacho. En ese estado tan ignominioso, perseguíanla los verdugos a latigazos por las calles de la ciudad. Empezaba ya Marciano a jactarse de crueldad tan refinada. «Señor mío y Rey mío», imploró la dulcísima Virgen mirando al cielo, «tú que envuelves la tierra en tinieblas cuando así te place, oculta mi desnudez para no dar lugar a que los infieles se burlen de tu sierva». Al punto rodeó su cuerpo una aureola luminosa que lo ocultó a las miradas del pueblo. Cansado ya Marciano de atormentarla, dictó sentencia de muerte. El furor de Dioscoro había subido de punto con ver la intrepidez de su hija en medio de tan atroces tormentos. Reclamó para sí el triste honor de degollarla y la llevó a una cercana colina. Bárbara se arrodilló en el suelo, dio gracias al Señor de que al fin le abría las puertas del paraíso, y le pidió que a cuantos acudiesen a su patrocinio los librase de la muerte repentina, y no muriesen sin confesar debidamente sus culpas y recibir el viático celestial. De un tajo cayó al suelo su cabeza, en tanto que su alma volaba a la gloria tan heroicamente conquistada. No tardó en recibir el desalmado Dioscoro el castigo de su execrable delito. En el cielo sereno brilló de pronto un relámpago, retumbó el trueno con horrible estrépito y cayó una centella sobre el desventurado padre. Un cristiano tomó el cuerpo y la cabeza de la mártir y los trasladó a Gelaso para sustraerlos a la profanación de los idólatras. Santa Bárbara en Nicomedia. Los fieles veneraron muy pronto, con extraordinaria devoción, el sepulcro de Santa Bárbara. Muchísimas curaciones descubrieron el tesoro que encerraba, como relata su biógrafo de principios del siglo XVIII, el padre Claudio de San José, religioso carmelita. Al ver los ciudadanos de Nicomedia, dice este piadoso autor, los frecuentes milagros que se obraban en el sepulcro de la santa, mandaron fabricar un hermoso cofre, recubierto con chapas de oro finísimo y enriquecido con pedrería, en el que colocaron el sagrado cuerpo. Aunque todos ellos eran paganos, lleváronlo a su templo y lo suspendieron en la bóveda con cadenas de oro. Pero luego sitiaron los cristianos a Nicomedia y la tomaron tras una lucha encarnizada en la que tuvieron muchos muertos y heridos. Entraron en el templo pagano y sucedió que algunos heridos quedaron curados repentinamente, sin que supiesen de dónde les venía esta gracia, hasta que observaron el cofre precioso y un sacerdote que allí estaba les dijo que en él se hallaba encerrado el cuerpo de una virgen cristiana llamada Bárbara, y por qué la veneraban con tanta devoción. Reliquias de la Santa en Occidente. La fama de este sepulcro ya estaba muy extendida en el siglo VII.
Todos querían llevarse las reliquias en él encerradas. Según la opinión más probable, fueron trasladadas a Constantinopla y de allí a Venecia. Hace ya varios siglos que todo el Oriente glorifica el nombre de Santa Bárbara y es honrada con singular veneración en Edesa, Constantinopla y El Cairo. De su culto en Occidente hay huellas en Roma que se remontan al siglo VIII, pero alcanzó considerable extensión en la Edad Media. Se invocó siempre a Santa Bárbara contra la impenitencia final. Llamósela Madre de la Confesión. La naturaleza de casi todos los prodigios logrados por su intercesión justifica el que se le haya mirado como la santa del viático. Los volandistas reconocen efectivamente que nada hay tan cierto y manifiesto como los milagros alcanzados por su intercesión en favor de los agonizantes. Algunos milagros. Tráelos el ya citado padre Claudio de San José en estilo llano y sencillo. En Gese cayó la torre de un castillo sobre una muchacha. Quedó sepultada debajo del peso de tal cantidad de tierra y piedras que hubieran bastado para llenar 200 carros. Llamaron primero a unos cuantos obreros que quitasen los escombros y buscasen a la joven. Trabajaron el día entero con gran afán y al anochecer oyeron la voz de la muchacha que clamaba con acento ahogado pero firme: «No moriré antes de confesarme y comulgar, porque tuve devoción a Santa Bárbara, y le he pedido continuamente este favor. Me conserva ahora la vida por disposición del cielo». Tan pronto como hubo recibido los últimos sacramentos, expiró. Quedaron atrapados 6 cartujos bajo un montón de nieve. Era uno de ellos el padre Ardoán de Lorena, devotísimo de Santa Bárbara, el cual fue hallado con vida al derretirse la nieve pasados 12 días, a pesar de no haber comido nada y haber padecido, como es de suponer, intensísimo frío. Pero habiendo recibido los últimos sacramentos de la Iglesia y exhortado con gran encarecimiento a sus hermanos a ser fervorosamente devotos de Santa Bárbara, entregó su espíritu al Señor. Antes de que entrase en la compañía de Jesús, estuvo San Estanislao de Kotska, enfermo de gravedad, en casa de un hereje de Viena. Hallábase muy afligido por parecerle imposible poder recibir el santo viático. Acudió a Santa Bárbara, fidelísima abogada en este trance, y a la noche siguiente, mientras repetía su encendida súplica, aparecióse la santa acompañada de ángeles que le dieron la comunión. Otras manifestaciones del poder de esta santa mártir relata el piadoso padre: curación de varias enfermedades, salvamento del naufragio de un religioso, resurrección de un muchacho, castigo de quienes se burlan de los devotos de Santa Bárbara. Y concluye así: los anteriores milagros están sacados de un manuscrito auténtico archivado en la biblioteca de los padres carmelitas de Bruselas, o de la vida de los santos, escritas por los padres Rivadeneira, Rosveit y otros autores. Patrocinio de Santa Bárbara. Por razón del género de muerte con que Dios castigó al padre y verdugo de la santa, se le invoca contra el rayo y el pedrisco. Las campanas que se tocaban para alejar las tormentas llevaban el nombre de Santa Bárbara, y algunas de ellas tenían su imagen grabada, y cuéntase haber sido sumamente eficaz el volteo de las mismas en caso de amenaza. Si vino a ser patrona de cuantos trabajan en la preparación de explosivos, de quienes los emplean, particularmente los artilleros, y de los fabricantes de armas de fuego, ha sido por razón de producir la pólvora efectos muy semejantes a los del rayo. A estos devotos de la santa se añadieron los bomberos, que luchan contra los incendios causados por el rayo y por extensión de la idea de fuego, los fundidores y aún los cocineros. Siguieron este ejemplo los canteros y mineros, ya porque también ellos manejan la pólvora, ya porque están amenazados del grisú, ya, sobre todo,
en memoria de la roca que se hendió para dar paso a la Santa. También el cuerpo de ingenieros, los cuales no solo zapan minas y trincheras, sino que edifican muros de defensa que recuerdan el castillo donde vivió Santa Bárbara, se ha puesto bajo su patrocinio. El que los albañiles y arquitectos la tomasen por patrona se explica por los trabajos que la Santa mandó ejecutar para dar luz a la piscina con la simbólica tercera ventana. Que sea abogada de cuantos desempeñan algún papel en los funerales, se entiende por la asistencia que prometió a los agonizantes, y que lo sea de los orfebres, por los vasos sagrados en que se lleva a los enfermos el santo viático. Era asimismo natural que la mártir de Nicomedia, flor de virginidad, fuese patrona de las doncellas cristianas, que por el ansia que tuvo de aprender, lo fuese de los estudiantes y de algunos colegios y librerías. Fue además proclamada patrona de los marineros y de sus naves, expuestos a tantos peligros, de los carniceros, cuyo oficio recuerda su martirio sangriento, de las casadas y de los mozos de cuerda, porque todos pretendían acogerse a su valiosísimo amparo. Finalmente, como su nombre da pie en algunos idiomas, para un fácil juego de palabras, los artesanos que trabajan materias primas como pieles, sedas, crines, lanas, estopas y algodones, proclamaron a Santa Bárbara patrona de sus gremios de curtidores, pellejeros, cepilleros, pinceleros, pañeros, sombrereros, tapiceros, tejedores, lenceros y otros. Devoción actual a Santa Bárbara. Conmovedor testimonio de la confianza universal en Santa Bárbara es el haber sido ella escogida por abogada de tantas y tan variadas profesiones. Es uno de los 14 auxiliadores. Por desgracia para la sociedad, fue decayendo con los siglos tan eficaz y floreciente devoción. Con todo, los artilleros, mineros y bomberos han permanecido fieles a la tradición hasta nuestros días. Cuando amenaza la tormenta, muchos labios se abren todavía para conjurar a Santa Bárbara que aleje el peligro del rayo. También se le invoca contra la muerte repentina. Aún perduran algunas de las muchas cofradías de la Buena Muerte establecidas al amparo de esta santa. San Pío V reconoció y confirmó el culto de Santa Bárbara el año 1568. Son innumerables los simbolismos de esta santa mártir en iglesias, museos y bibliotecas. Se la reconoce en la torre, imagen del castillo, y en la palma de mártir. Represéntasela también con una espada en la mano, instrumento de su martirio, o con la Biblia y un cáliz coronado por una hostia.